This is the story. Escaping from Andorra. We don't have the car, the key car, and we are lost in the jet desert area. Hasta coger un simple taxi, pagar un simple taxi con Jordito, que es una aventura. Ya te digo, Jordi, madre mía. No, cualquier cosa. Las cosas más cotidianas se convierten en una odisea contigo. Sí, ¿verdad? sí. Mira. Mira. Resulta. Mira. We are in the bus station and guess what? There's no bus here to take us to La Seu d'Urgell, so we are still walking like a crazy in Andorra. We need to escape from Andorra, being honest. Hey, if you're seeing this video, I will show you how to get out from Andorra. It's gonna be an amazing video because we have to take like 3 bus, we have to walk a lot, and I'll show you how to get out from Andorra to La Seu d'Urgell and then to find my car. So it's gonna be an amazing video, very challenging. So thanks for watching and stay until the end so you can see how's the encounter with our car that is alone in the mountain. Good morning, and this is the second part from the second day. What we are now? We are now in Pas de la Casa. We need to go back to Barcelona, but what happened? That we were supposed to hike from Pas de la Casa to the Cap del Rec. But what happened? The trail that we have to do, it's very dangerous and it's raining. Jesus Christ, so cold here. So what we're going to do is, we have an idea how to get to pick up our car that is in the middle of the mountain. We decide to take a bus from Pas de la Casa to Les Escaldes in Andorra, where we are, and then we need to take a bus from Les Escaldes to La Seu d'Urgell, and then La Seu d'Urgell we have to figure out how to get to Martinet, that is the town closest to the shelter, and then to figure out how we need to go. Jesus, what a beautiful views. Look at this. Oh my God. What a beautiful views. Right now it's very windy, it's very cold. I'm not feeling very well because of the flu, but we're okay. Bien, para que entiendan nuestra situación actual, nos encontramos en Pas de la Casa, en Andorra. Estamos en la tarea de tomar un autobús que nos llevará hasta Escaldes, también en Andorra. Luego, tendremos que caminar hasta Andorra la Vella, desde donde tomaremos otro autobús que nos llevará hasta la Seu d'Urgell. Sin embargo, la situación se complica, ya que después debemos tomar otro autobús que nos llevará desde la Seu d'Urgell hasta el pueblo de Martinet. Este pueblo es el que se encuentra justo debajo del refugio del Cap del Rec. Pero aquí está el kit de la cuestión. Después de todo esto, aún nos queda tomar un taxi hasta el refugio. Todo suena bastante sencillo, ¿verdad? Pues bien, aquí está el problema. No teníamos ni la más mínima idea de los horarios de los autobuses, las paradas, ni nada por el estilo. Recuerden que, dado que nos encontramos en Andorra, el roaming es extremadamente costoso y no podíamos encender nuestros móviles, así que nos encontrábamos completamente a ciegas. Y les adelanto que este día se avecina bastante largo. As you can see, it's raining a lot. It's very freezing. I'm using shorts. So this is a mess. All our clothes are so dirty that I couldn't put my pants back on again. Y aquí las seguidoras tuyas, ¿eh? Aquí tienes tus fieles. Es que Jordi, tienes aquí tu séquito. Tienes un séquito. Y mira que siempre sale todo al revés. Y nosotras seguimos. Caemos. Porque hay gente que ya nada. No. Y el Jordi nos vuelve a llamar y todos, sí, claro, Jordi, claro. Y además lo de París es mentira. Claro. Ni esa y dice, ya no vuelvo más. Ni ni esta. Dijo, ya no quiero Ni más. tan ni ya no quiero saber más. A las 12 como que no. Okay guys, the bus that we have to take just depart. It's raining a lot. We have to take our train of the bus over there, but we're going to cross there now
I have to spend some time and buy some. I will buy some stuff for my family. 3 hours later. For my family. I hope you like it so you can see, girls. And Lola, that I'm thinking of you all the time. We are already in the bus. We're already in the bus and we're going now to Escaldes. What the problem we have now, we're facing that we don't know where to stop. We don't know where we'll be reaching the Escaldes. Because here in Andorra, almost everything is very similar. But anyway, let's see how our trip back to the shelter it will be. Guys, and after around 45 minutes from Pas de la Casa to Les Escaldes in Andorra, now we're going to head to the bus station. The problem is that it is 1:31 and the next bus, it departs at 7 o'clock in the night. Am I right or not? Let's find out. Chicas, digo una mala noticia. Digo, yo espero que ojalá que haya algún error. ¿Te acuerdas que vimos que el bus salía a la 1? Sí. Y el otro era a las 7. Sí. O a las 6 y pico. Sí. No, pero había uno de... No, o cada 20 minutos puede ser, sí. Guys, we are heading to the bus station. We are here in the most typical pictures in Escaldes. Girls, are you having fun? Super. Super fun, very good. Come on, let's go to the bus station. Hola, aquí en Escaldas, las aventuras de Jordi Toms. Vea cómo tú lo estás pasando. De maravilla aquí con mi Jordi, mi superhéroe. Muy bien, aquí finaliza nuestra aventura Rambo. Aquí Jordi. Mira, di algo, Jordi. Hey, sí, lo estamos pasando súper bien. ¿Qué tal tus compañeras, No, Jordi? Las mejores del mundo mundial, no tengo queja. Porque lo bueno es que siempre vienen conmigo, aunque nunca sepamos cómo va a terminar. Y aquí finaliza la aventura de Jordi Tom. Siempre sabes cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Ya está, paro. Guys, we're walking like a crazy from one side to another side, trying to search the bus stop to go to La Salle jail. Everybody says something totally different. So no idea exactly where we should go to take the bus. Okay, after being like 20 minutes stopping in that stop that you see over there, we realized that there's no bus coming here, so we asked for like the 30 times to an Andorran people here who live here, and they told us that we still have to walk to that path like 50 more minutes, and then that's the bus station where all the buses goes out. Now, Beatrice and Yolanda are walking like they are walking in a marathon. Jesus Christ. Are they tired? No, they are not. And it's free. If you like this video, give likes, subscribe, and share, and enjoy. Sit tight, relax, and enjoy this video. Tras nuestra desesperación por escapar de Andorra sin tener ni idea de dónde ir ni qué autobús tomar, decidimos recurrir a la ayuda de un par de abuelitos que se encontraban cerca. Con amabilidad, nos ofrecieron llevarnos hasta la parada de autobús correcta, sin la cual no sabemos si hubiéramos logrado salir de Andorra. El tiempo seguía avanzando y cada vez nos sentíamos más vulnerables, pero gracias a la generosidad y la gentileza de esos dos abuelitos, al menos teníamos una pequeña luz de esperanza en medio de la confusión y la incertidumbre. We just asked help for the grandpas and we still tramp in Andorra and until we don't know where. I think they feel sorry about us and they gave me my Andorra cap. We are still walking in Andorra. Again, I'm seeing places of Andorra that I never knew that they really exist. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo.
Guess what? Finally, after we just sat in the place where you should start take the bus, now that everybody says it's going out each hour. Now we realize it's 2:45. Now we realize the next bus is at 5 o'clock. Nos lleva para Barcelona. Pero como We're still trapped. saben que va a llover, Cuando se meten en el bar, ya se vuelve. ya huelen que va a llover. Vamos. No, vamos, no, mira ese. Coño. Pero Vamos por Beatriz. el paso de peatón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estás fijando? No, yo sí. Ay, ese chico tenía unos ojos tan bonitos. Sí, alargados. Es que yo no lo había visto en mi vida. Me da igual que fueran marrones. It is 4:47. We ate in a drunk bar restaurant, as you saw earlier, with the drunk people. And now we are going back to the bus station to wait. We are still trapped in Andorra. But being honest, we hope we can get the bus. I couldn't communicate with my wife, but I told her that as soon as I got out from Andorra, I will call her. Let's see if we can escape from Andorra. Estoy muy babosa. ¿Cómo era el restaurante donde comimos? Auténtico. ¿Cómo fue cuando entraste? Mira, todos se giraron a verme, porque todos eran delgados, estaban ahí con barbas, fumando. Y de repente, ¡pum!, todos se giran. Carne fresca. Carne fresca, al mochilera, ya me vieron tipo mochilera. El que estaba detrás de la barra, demacrado. Y yo le pregunté, ¿la cocina está abierta para poder comer? Porque eran las 3:30. Y me dice, voy a preguntar al cocinero a ver si te puedo dar de comer. Y muy educadamente, muy majo, entró y me dijo, sí, puedes comer. Y yo, qué bien. Y nada, no sé qué decir, soy muy sosa. No, pero está muy bien la historia. Está muy bien. No sé, tú corta, la mitad es No, como Johnny, yo es súper divertida porque tal. Es como tú, que exagera, yo no, yo soy muy putre. Sí. ¿Qué es esto? Todos girándose, todos putres, unas caras demacradas, barbas, borrachos. Y las 3:30 que todos habían acabado de comer y yo ahí pido para comer. Es que. Y yo así como, no sé, una mochilera. Bueno, no tenía la mochila, pero iba como, no sé, muslos. Tenía muslos. La mochila, pero sin muslos. Es que. Muslos sin algas. Un bar de zombies. Era un bar de muertos vivientes. Ay, qué Total. bueno. No deben ver. Incluso la pareja de viejos eran como zombies. Yo me encontré, ¿sabes la película aquella de zombies? ¿Cómo se llamaba esa serie? Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead, es verdad. Es que total. Parecía un Walking Dead, es verdad. Betty, atiende. Resulta que estábamos perdidos y había que buscar un autobús o dónde salía el autobús para irnos a la sede Urgell. Y estábamos los tres caminando y había que cruzar vía contraria, o sea, a la siguiente acera. Y Beatriz se cruzó levantando la mano para parar un autobús, no un coche, no una bicicleta, no, a un autobús. Cuando el autobús llega, ninguno de nosotros nos hemos fijado que está lleno de abuelitos, de yayos. Jolie y yo nos quedamos detrás, o sea, bueno, no cruzamos la calle, no hicimos como Beatriz. Y solamente veíamos la imagen de Beatriz queriendo hablar con el conductor. ¿Cómo fue, Jolie? El autobús venía hacia nosotros y Bea preguntó, dijo, vamos a parar el autobús, a ver dónde va. ¡Ah! Paró el autobús, se acercó, intentó entrar, pero entonces salió toda la manada de abuelitos que no le dejaban meter la cabeza uno detrás de otro. Y así fue, pero bueno, suerte de ella. Sí. Sí, porque uno de los abuelitos nos explicó que la parada de autobús para ir a la Seu d'Urgell estaba justo al lado del Hotel President. Y son los únicos que han acertado. Y No el bus, nos vamos para la sede Urgell. Ahora esperar que el dinero nos alcance. Finally, we got
to the bus that will take us out of Andorra. So after many hours, we are going to cross Spain. Jordi, Bea y Yolanda, después de un día extremadamente complicado lleno de incertidumbre y confusiones, finalmente lograron salir de Andorra y se dirigían hacia la Seu d'Urgell. Sin embargo, una vez allí, se encontraban en una nueva encrucijada, sin tener ni idea de cómo continuar su viaje hacia Martinet. La situación seguía siendo desafiante y la sensación de desconcierto persistía. Estaban en busca de soluciones para encontrar el camino correcto y proseguir su travesía. Okay, finally we got to the space side. We are in Seu d'Urgell after many hours trapped in Andorra. Now we need to figure out how we're going to get to the shelter. Guys, girls, are you okay? Okay. Are we gonna make it? Yeah, man. I have no idea how we're gonna make it, but we're gonna make it. We're in the bus station. I'm going to find out if there's any bus taking us to Martinet. If not, we will need to pay a taxi. Hola, sí, una pregunta. ¿Hay algún bus que pare en Martinet? Espera, a ver cuál es el próximo. Yo creo que de las 6, es el último día hoy, es el del estudiante que va a Barcelona. Sí. Sí, a las 6, 6:40 y 7:05. A las 6:50, me será mi compañero. Ok, gracias. Guys, and we are in Martinet. We are waiting for the taxi that will pick us here. But we are one step closer. Let me see the river. Which one looks so pretty? Take a look. Guys, and we finally are in the taxi. Jose, the taxi cab, pick us. I will give you the Jose telephone number so you can reach Jose in the case you are lost here in Martinet. So, thanks to Jose that we are back to the shelter. And a very nice Peugeot car. Very, very nice. Hey, the situation is we are in the taxi. Adiós, Jose. Bye bye. Espérate, José, no te vayas todavía. Okay, we took the car, and when we arrived here, the situation we don't have money to pay him, so we decided to pay by wire transfer. We don't have internet to make the wire transfer. What's next? Beatriz doesn't found the car keys, so the story continues.